Mi nombre es Andrea Puentes Blanco y soy investigadora titular en musicología. Trabajo en la institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades, que es un centro de investigación ubicado en Barcelona que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Dentro del proyecto Early Muse, yo coordino el grupo de trabajo 3 dedicado a publicaciones. Mi principal área de investigación es la música del siglo XVI y principios del siglo XVII, con una atención particular al estudio de las conexiones entre la música y su entorno social y cultural. Y dentro de este marco, una de las principales líneas de investigación que desarrollo es el estudio de la vida musical y las fuentes musicales en la Barcelona de la temprana Edad Moderna. Voy a ilustrar brevemente el tipo de investigación que realizo y lo haré a partir de una fuente musical vinculada con la ciudad de Barcelona. Se trata de un libro impreso del compositor italiano Giovanni Pierludi da Palestrina, que fue uno de los compositores más destacados del siglo XVI. Palestrina vivió entre 1525-26 y 1594 y trabajó buena parte de su carrera como músico y compositor en la Capilla Papal en Roma. Su obra se ha considerado habitualmente como la culminación de la polifonía renacentista. Este libro impreso era hasta hace poco una edición completamente desconocida. Se trata de una edición de las letanías marianas a 4 voces de Palestrina, publicada por el impresor Angelo Gardano en 1582. La música de estas letanías la conocíamos únicamente a partir de 2 ediciones publicadas en 1596 y en 1600, por tanto más tardías y posteriores a la muerte de Palestrina. Pero no se conocía ninguna edición anterior publicada en vida del compositor. Los detalles de esta edición única pueden consultarse actualmente en la web Books of Hispanic Polyphony. Esta web es una plataforma digital en acceso abierto desarrollada en la institución y en el grupo de investigación en el que trabajo, y su objetivo es servir como herramienta de investigación sobre libros de polifonía en España y en otros lugares del mundo. Esta edición desconocida de Palestrina se encuentra actualmente en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Barcelona y pude localizarla hace algunos años mientras estaba investigando los fondos musicales impresos de esta biblioteca. Desafortunadamente, solo se conserva una de las partes vocales del libro, la parte de la voz de alto. Sin embargo, esto no ha impedido estudiar el contexto musical y cultural en el que se enmarca este libro y esta obra de Palestrina. No es muy habitual que un libro impreso de música mencione el contexto específico en el que las obras se interpretaban, pero este libro sí nos explica cuándo y dónde se interpretaban las letanías polifónicas que contiene. En la portada se indica mediante una rúbrica en latín que estas letanías se cantaban todos los sábados en las capillas de las cofradías del Santísimo Rosario de la Virgen María. Es decir, se trata de una música vinculada directamente a estas cofradías religiosas dedicadas al Santo Rosario de la Virgen, que fueron muy populares a finales del siglo XVI. Las letanías son plegarias u oraciones que generalmente contienen diversas invocaciones y rogativas a santos o vírgenes y que solían cantarse en contextos de procesiones y devocionales. Las letanías de Palestrina se dividen en 5 partes o secciones y esto indica que muy probablemente cada sección se interpretaba al final de cada uno de los 5 misterios del Rosario. Además, cada una de esas 5 secciones finaliza con una invocación final que alude a la orden de los predicadores o dominicos, que eran precisamente una de las órdenes religiosas más implicadas en la devoción al Rosario de la Virgen. El hecho de haber podido localizar esta edición única de letanías de Palestrina en una biblioteca de Barcelona conduce a preguntarnos en qué contexto o a qué instituciones pudo haber estado asociada esta música en la Barcelona de la temprana Edad Moderna. Probablemente, y así lo sugiere la investigación que he podido realizar, este libro de letanías polifónicas de Palestrina hubiese pertenecido a la Cofradía del Rosario, que estaba ubicada en el convento dominico de Santa Caterina de Barcelona, que era precisamente una de las instituciones dominicas más influyentes de la ciudad. En la actualidad, las letanías no son un repertorio frecuentemente interpretado en conciertos, ni tampoco grabado habitualmente.
Una de las posibles razones es que se trata de una música en ocasiones con un carácter bastante repetitivo, precisamente por estar asociada a contextos devocionales muy específicos en los que se trataba de involucrar a toda la comunidad de fieles.